Bien, el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Ciudad Universitaria. Tenemos el gusto de platicar con el profesor Héctor Alejandro Quintanar Pérez. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa la maestría en Estudios Políticos y Sociales. Es articulista en los diarios Formato 7, Milenio Edición Veracruz y La Jornada. Además de que imparte las materias de Teorías de la Comunicación 3, Opinión Pública y Propaganda, Estado, Sistema y Poder Político. Los medios de comunicación han ido registrando hechos importantes, acontecimientos a través de, de la historia de nuestro país. Y quisiera empezar con esta pregunta. ¿Usted con qué México se queda? ¿Con el de los libros de historia que nos han enseñado, que nos pintan todo el panorama bonito? ¿O con este México contemporáneo que a veces parece que nos estancamos en lugar de progresar? Bueno, definitivamente a todos nos gustaría que México fuera como lo plantean esas ideas utópicas y soñadoras de los libros de texto o de muchos otros discursos. Es interesante observar cómo muchas veces la labor de los medios, de los libros, etcétera, no es solamente el registro de los hechos, sino a veces la participación y la incidencia en los hechos mismos. De un tiempo para acá los medios se han convertido no nada más en relatores de la vida política, sino en activos participantes. Entonces no creo que podamos definirlos como entidades neutrales, abstractas, ajenas a lo que relatan, sino como integrantes del esquema político mexicano, que es muy complejo y multifactorial. Eh, en esta pregunta, pues a mí me parece que por un lado está lo que reseñan tanto los libros, tanto los medios, los diarios, las revistas, y están todos enfocados a tratar de reflejar la realidad mexicana desde una perspectiva, desde su gama de valores, desde su ideario, desde sus intereses. Entonces, pues nos vamos a encontrar con un mosaico amplio de Méxicos a los que nos podemos asomar en la plataforma mediática, en la plataforma de los libros, etcétera. Pero yo creo que nosotros como universitarios estamos obligados a sopesar todo ese mosaico, a hacer una revisión muy crítica de todo lo que se dice que está ocurriendo en nuestro país y no dejar de lado la experiencia concreta de observar la realidad en los términos en que la estamos viviendo, en la cotidianidad de nuestro ámbito, en nuestro espacio, en nuestra universidad, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde sea, porque solamente así podemos tener un panorama más o menos amplio de lo que está ocurriendo y así nos daremos cuenta que en efecto muchas veces se nos puede decir que el país está incendiado o que el país está muy bien, pero pues la situación está en saber equilibrar las visiones y tener una perspectiva más amplia para, con un criterio propio, saber en qué México estamos parados. Haciendo alusión a lo que usted comenta, no sé, podemos datar los acontecimientos, por ejemplo, se me ocurre, tiempos de Lázaro Cárdenas con la explotación petrolera. De ahí podemos documentar también la matanza del 68, la caída del sistema en 1988, no sé, el asesinato de Colosio, todos estos hechos que se han ido documentando gracias a los medios de comunicación. ¿Usted en qué momento histórico puede citar que los medios han cambiado en su forma de hacer comunicación? Bueno, yo lo que apuntaría como factor que ha cambiado es el régimen político mexicano. Al final de cuentas, desde luego que los medios han jugado un papel y han ido cambiando ese papel. Ninguna entidad, ningún actor social ni ningún actor político es inamovible, estático, están en una constante dinámica. Hace años Emilio Azcárraga decía que era soldado el papá del actual, Emilio Azcárraga Milmo, decía que era un soldado del PRI. Ahora yo no sabría más o menos si el PRI es soldado de Televisa o si Televisa sigue siendo un portavoz del PRI, porque ya la diferencia no está muy clara, las cosas han cambiado. Desde luego que ha habido una apertura democrática en nuestro país, producto
de las fuerzas sociales que se han esforzado, que se han abocado a ese esfuerzo. No es una dádiva del régimen como absurdamente muchos políticos creen. El caso, por ejemplo, de Fox en 2000, que nos decía prácticamente que él nos había traído la democracia. Mentira, es una serie de fuerzas que están contrapuestas a otras, a las que les conviene que el régimen se mantenga como está, pero pues al final de cuentas la dinámica es cambiante. Yo creo que un parteaguas en México fue desde luego la década de los 60. México vivió un régimen de partido de Estado donde esta fuerza aglutinadora y abarcadora del PRI pues tenía bajo control a toda la vida pública mexicana. Empezó a tener ese resquebrajamiento de sus cimientos autoritarios en el 68 por esta generación de estudiantes, de trabajadores, de fuerzas movilizadas como los ferrocarrileros, los médicos, antes del movimiento estudiantil, que empezaron a declarar las fallas que tenía el sistema, el verticalismo en el que estaba inmerso, el autoritarismo en el que estábamos inmersos, y pues de ahí ya la situación fue cambiando. Hay que recordar que Zabludovsky abrió su noticiario del 68, del 2 de octubre del 68, diciendo que había sido un día soleado el miércoles 2 de octubre. Entonces, ese ocultamiento de información, ese hecho de supeditarse a los intereses del régimen, pues desde luego que ha cambiado, no como se quisiera, porque parece que la transición no es completa todavía, y en la situación de los medios pues igual existen esas múltiples voces. Algunas siguen igual con las prácticas de antaño, otras fuerzas ya más progresistas pues tienen otro modo de ver el mundo y la comunicación en el sistema político mexicano actual, pero pues hay muchos casos históricos que han ido ayudando a que exista esa apertura. Hoy yo creo que en el ánimo de muchos gobernantes estaría la postura de regresar al control anterior, regresar a las políticas de antaño donde había un doblegamiento total hacia la figura de los poderosos, pero afortunadamente esos caprichos y esos deseos tan absurdos, tan ridículos, tan arcaicos, pues ya no pueden tener la fuerza de antes. Desde luego que las intenciones existen, y está, por ejemplo, lo que ocurrió en el estado de Veracruz hace un par de años, donde el gobernador emitió una ley donde decía que todo aquel que emitiera mensajes que incitaran al terror serían considerados delincuentes, y en el sentido de que alguien mandó por Twitter un mensaje de que a lo mejor había una balacera en tal lado, en tal escuela de Veracruz, y como eso causó conmoción, pues la reacción del gobernador fue la censura, la persecución, cuando a lo mejor la solución de fondo está en otros comportamientos. Es decir, esos caprichos siguen vigentes. La personalidad autoritaria de los gobernantes es algo que tiene que ver con la cultura política, y a corto plazo no se puede cambiar, pero pues por fortuna la sociedad, con las nuevas fuentes de información, nuevos modos de comunicación, pues puede tener otras voces que ayuden a equilibrar la situación. O sea, es algo todavía no muy extendido, pero existe, ¿no? ¿Considera que a partir de ese hecho que me comenta del movimiento estudiantil, se politizan los medios? ¿O en qué momento? Los medios siempre han estado politizados, ¿no? Dice el sociólogo uruguayo Héctor Borrat que los medios son actores políticos, les guste o no. Es decir, juegan un papel dentro del sistema político, aunque los medios se asuman como entidades neutrales que nada más reflejan la realidad, pues en definitiva tienen una serie de intereses dentro del sistema, sean de influencia únicamente en o sea incluso de pretender tomar las riendas del poder. Desde luego que juegan un papel político. El hecho simple de que un periódico encabece sus páginas con tal noticia y no con otra, ya eso implica una postura, ya eso implica una visión, ya eso implica una serie de intereses y de valores políticos que se ponen en juego en el gran marco de la política mexicana. Entonces,
desde siempre han sido entidades políticas los medios, siempre. Entonces podemos deducir que la política se ha de alguna forma aprovechado de estos para establecer un control social. Bueno, por supuesto que, que sí, dicen, bueno, desde las lecturas clásicas de Althusser, de que los medios son el aparato ideológico del Estado, hasta épocas más, hasta versiones más contemporáneas, donde se asume que los medios son, como por ejemplo lo dice Raúl Trejo de Labra, los medios son ahora el espacio público, es el lugar donde se discuten los temas colectivos. Entonces, por supuesto que puede haber detrás de los medios una pretensión de ser usados como mecanismos de control, ¿no? Pero pues al final de cuentas la cultura política termina pesando más, ¿no? Es decir, en el medio puede estar un mensaje muy reiterativo hacia la sociedad de todo está muy bien, todo está excelente, nuestros políticos están haciendo un gran trabajo, y eso no va a significar que la sociedad adopte acríticamente esos postulados. O sea, al final va a haber otra serie de factores que van a tener injerencia y peso en el actuar y en el comportamiento político de la sociedad. ¿En qué momento considera usted que la sociedad mexicana se empieza a dar cuenta de la participación e influencia que tienen los medios conjuntamente con la política, con el medio político? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Nos parecería obvio decir que todos los mexicanos nos damos cuenta de que los medios tienen una posición política, es decir, eso parece una verdad de perogrullo. Sin embargo, pues la sociedad mexicana es un crisol, es un marco muy diverso de posiciones, donde pues hay gente que por razones indistintas ni siquiera conoce bien su entorno, otros lo conocen bien, otros lo conocen lo suficiente para poder saber qué papel juegan en su contexto. En fin, hay un gran marco de comportamientos políticos en la sociedad mexicana, y sería difícil pensar en qué opinión tiene cada uno de esos sectores. Sin embargo, yo creo que hay algunos indicios de que en efecto la sociedad mexicana considera que los medios a veces juegan un papel que no les corresponde dentro de la política mexicana. El caso más reciente, por ejemplo, es el de 2012, cuando los estudiantes del movimiento 132 en un principio detectaron que la prensa no estaba, que los medios no estaban haciendo lo que deberían, no estaban ejerciendo su papel, no estaban informando, sino manipulando la información. Una cosa es manipular a la información, otra cosa es manipular al público, cosa que es más complicada. No niego que exista la posibilidad de que se haga, pero lo veo más difícil. Lo que sí pueden hacer es manipular la información, y eso hicieron. Y entonces este grupo se dio cuenta bueno, no se dio cuenta, yo me imagino que ya lo sabían, pero lo pusieron en evidencia, y a partir de eso aglutinaron a un amplio sector de la sociedad que cuestionó esa costumbre de los medios tan cuestionable desde mi punto de vista de manipular la información. Ese vergonzoso titular del periódico El Sol de México, donde decía que Peña Nieto había casi salido en hombros de la Universidad Iberoamericana, cosa que era una mentira grotesca, pues me parece que ayudó a que se pusiera sobre la discusión, sobre la plataforma política, este tipo de cuestiones. Eso es un indicio. Por supuesto que antes debieron haber habido más. El caso de la ley Televisa en 2006, por ejemplo. Entonces, son pequeñas pinceladas que nos relatan que, en efecto, hay muchos sectores de la población mexicana que están muy conscientes de esto. Bien, actualmente, bueno, nosotros tenemos una gama de medios para poder informarnos. En los tiempos tal vez que estamos relatando no había esta posibilidad, solamente había, pues no sé, la televisión propiamente. ¿Qué tanto podría haber afectado eso en las personas, en la mente de las personas? O sea, porque me queda claro que ahorita podemos tomar varias ideas de distintos lugares, pero en ese entonces solamente era pues quedarse con una idea, ¿no? Y lamentablemente muchas personas se quedaron en esa época
Y ahorita, pues bueno, hay personas que son muy cerradas solo a escuchar nada más o a creer todo lo que le dice nada más un medio, que en este caso es la televisión. En ese caso, o sea, ¿qué tanto puede afectar eso, socialmente hablando? Definitivamente es una gran afectación. Insisto, no se trata de que haya un gran poder oscuro y conspiracionista de Televisa que quiere mantenernos eh, en el éter a todos los mexicanos. Me parece que la estadística es que el 70% de los mexicanos se informa a través de los noticiarios de la televisión. Y el problema está en que qué televisión tenemos, ¿no? Es decir, se trata de un duopolio donde la mayoría de las veces en términos políticos hay una gran coincidencia, una gran confluencia y no hay voces alternativas donde el mexicano promedio pueda sopesar las ideas. Lo que hace a la política es el debate de ideas. Y si no existe esa contrapostura en el discurso de la televisión, pues entonces algo está mal, por supuesto. Sin embargo, pues yo creo que por fortuna eso depende más de los mexicanos que de las televisoras para que la situación cambie. O sea, eh, todos tenemos la opción de apagar la televisión, por ejemplo. Y también tenemos la opción de, aunque no la apaguemos, mirar con ojos más críticos a lo que se nos dice desde los medios. Entonces, yo creo que la esperanza está ahí. Entonces, pues la multiplicidad de voces en definitiva sigue siendo el privilegio de una minoría, por ejemplo, los que tienen acceso a internet, los que pueden comprarse el periódico, los que pueden escuchar la radio desde sus audífonos, qué sé yo. Es decir, eso todavía es parte de una minoría. La mayoría sigue teniendo a la televisión únicamente como su referente, pero pues en ellos está la posibilidad de distanciarse de esa información que reciben y pues buscar por ellos mismos Otra cómo, opción. cómo tener otra opción. Entonces, ¿considera usted que el Internet vino a mejorar esa comunicación? Bueno, el Internet, como todos los medios, va a ser un reflejo de la sociedad en donde se desarrolla. La Internet tiene una gran cantidad de ventajas, entre ellas la gratuidad de la información, la diversidad de la información, las múltiples voces sobre un mismo tema que existen dentro de la red. Sin embargo, pues también es utilizada la Internet para el ejercicio de delitos, para la pornografía, para cuestiones eh, absolutamente condenables. Es decir, la Internet es una herramienta que al final de cuentas va a ser usada de acuerdo a los valores siempre múltiples de la sociedad en donde donde existe. Entonces, a mi modo de ver, la Internet, por supuesto que en la política mexicana ha hecho mucho bien, ha dado aires distintos a la información política. No en balde, insisto, lo que ocurrió hace un año del movimiento 132 pues fue prácticamente en redes sociales donde nació, pues con este video en la página de YouTube de los 131 estudiantes mostrando sus credenciales, señalando que los periódicos de El Sol de México y Televisa estaban equivocados y que estaban mintiendo, pues fue ahí. Entonces, todos los periódicos ya tienen sus páginas de internet, todos los medios tradicionales, la televisión, la radio, tienen sus espacios de internet donde retoman la información que ya proveyeron en sus espacios tradicionales y pues se tiene la posibilidad de dar respuestas y dar debate ahí en la internet. Entonces son más ventajas que desventajas las que tiene. La gran desventaja que yo veo desde luego es que sigue siendo una minoría la que tiene acceso a internet, la brecha digital en México es muy grande y pues eso, y bueno, muchos de los usuarios del internet pues no se abocan a informarse, sino que lo utilizan para cuestiones de ocio, qué sé yo. Entonces las ventajas desde luego son muchas y me parece que sí han ayudado a que se equilibre un poco la situación en términos de la información política. Ryszard Kapuczynski plantea en su libro Los cínicos no sirven para este oficio
que para ser un buen periodista hay que ser un buen ser humano, una buena persona. Bajo esta idea, ¿considera que los periodistas en México son buenas personas? Bueno, definitivamente hay que mirar eh, a nosotros como estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No deben interesarnos nada más las grandes estructuras sociales, los grandes procesos políticos, las grandes tendencias sociales. Tenemos también que fijarnos en qué hay detrás de cada persona. O sea, dice Wright Mills que no se puede entender una sociedad si no se entiende a los seres humanos que están inmersos en ella, y que para comprender a un contexto histórico necesariamente en algún punto tendremos que entender a algún individuo. Entonces hay que recordar que el periodismo está hecho por personas de carne y hueso, con una historia detrás, con una serie de valores detrás, con una serie de referentes detrás. El periodista no es un transcriptor de la realidad. El periodista es alguien que trabaja en una empresa con ciertos lineamientos, que él decide trabajar en esa empresa por las razones que sea, y en función de esos lineamientos y en función de su propia capacidad de formación es que va a relatar la realidad. Entonces estoy de acuerdo completamente con la aseveración de Kapuscinski. Lo que sería interesante en México es observar por qué muchos periodistas hacen lo que no deberían hacer. Por ejemplo, pues, las prácticas como la del chayote o la autocensura. Hay que ver por qué lo hacen. Más que una condena moral a priori, pues tendríamos primero que entender qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás, y saber por qué estos periodistas no son buenas personas antes de condenarlos tan tajantemente. Obviamente eso no significa que los vamos a exculpar, ni vamos a decir, ay, pues pobrecito, estaba tan en la ruina que pues aceptó el chayotazo de tal político y entonces se convirtió en su palero, porque pues eso no conduce a nada. Pero la solución de fondo está en ver por qué un periodista actúa como lo hace, ¿no? Entonces hay que abocarnos a eso, y solamente así podremos hacer buen uso de las sabias palabras de Kapuscinski y vislumbrar si es una cuestión de cultura política, una cuestión de desesperación personal, una cuestión de educación propia. Es decir, muchos dicen, no, pues aquí el que no tranza no avanza, entonces yo me voy por el mismo camino. Hay que ver qué hay detrás, y pues lo que sea condenable, contrarrestarlo a través de la educación política. En este caso el Internet, ¿cree que haya venido de alguna manera mediana a despertar la conciencia de México, de los mexicanos? Bueno, si lo ha hecho en una minoría, que es a la que tiene acceso a la Internet. ¿Qué es lo que genera la conciencia política de las personas? Pues son muchos factores. No sé, no podemos definir a un solo elemento como el generador de esta conciencia política. Ya definir la conciencia política es algo muy complicado. Ya ahora pasar al terreno de qué enciende esta conciencia política, pues es todavía más complicado. Sin embargo, insisto, esa multiplicidad de voces en la Internet me parece que sí ayuda a que muchos se den cuenta de algunas cosas. ¿Cuántos? No sabemos. ¿En qué momento? Tampoco lo sabemos. Pero pues siempre una voz más, una voz discordante, una voz extra, al menos va a generar polémica y debate, y eso, como siempre, va a ser muy favorable tanto para la democracia como para la salud pública de la nación. Bueno, en casos concretos, se me ocurre ahorita Carmen Aristegui, Gutiérrez Vivó, que bueno, son algunos de los periodistas que han sido de alguna manera callados por este sistema que pues, estamos comentando político. Pero, ¿cómo lo podría usted ver entre líneas esta parte de la cuestión de que somos un país democrático y donde se supone que debe de existir cierta libertad de expresión, y finalmente te vas dando cuenta de que eso no existe? Bueno, yo iría al principio de las cuestiones, que es cuando un país es democrático. Los autores contemporáneos definen a un país democrático cuando tiene una serie de mecanismos a través de los cuales se pueden renovar las autoridades de manera periódica. Es decir, en tanto exista eso,
en tanto existen elecciones, pues ya tenemos la gran puerta de la democracia abierta. Pero falta lo más importante, como dice Norberto Bobbio, que es los valores de la democracia, el apelo a los valores de la democracia, porque de nada nos sirve que exista una gran entidad institucional que organice elecciones si las prácticas siguen siendo antidemocráticas, o si, como dicen algunos autores, vivimos una democracia sin demócratas. Entonces, no es suficiente el marco institucional, tiene más que ver con la cuestión de las prácticas y de las reproducciones políticas. En este sentido, pues la libertad de expresión es fundamental, no solo para la democracia, sino para la vida humana en general. Tiene que ver con la libertad de pensamiento. Y lo que debe primar en esta cuestión es la tolerancia y el respeto. Entonces, la situación en México no es tan favorable como pareciera. ¿De dónde vienen los golpes? Pues de diversos lugares. Durante mucho tiempo el principal censor, el principal adversario de la libertad de expresión fue el régimen mismo, ¿no? El priismo. Sin embargo, ahora entran en juego otros factores, como por ejemplo los poderes fácticos, el crimen organizado, los empresarios que ven que cuando sus intereses no se ven salvaguardados, pues retiran sus inversiones publicitarias en los medios. Está el caso del dueño de Bimbo, ¿no? Que hace 10 años cuando Canal 40 sacó un reportaje sobre Marcial Maciel, el cura pederasta de los Legionarios de Cristo, este sujeto, Lorenzo de Servich, que era amigo de Marcial Maciel, pues retiró la publicidad de su empresa, de Bimbo, de Canal 40. Entonces ya hay muchas cuestiones que entran en el juego, y ya no nos quedamos únicamente en lo institucional, en las leyes, en la Constitución, donde pues las cosas pueden ir muy bien, ¿no? Y pueden haber cada vez leyes más garantistas de la libertad de expresión. El problema está en las prácticas y en los actores que juegan en el sistema político. ¿Qué opina de esto, de lo que dicen de que los medios pusieron a Peña Nieto como presidente? Bueno, yo creo que sería darle a los medios una omnipotencia que no tienen. Son un factor que tiene un gran margen de maniobra, eso sí, no lo dudo. Peña Nieto, desde que era gobernador del Estado de México, recibió un trato en los medios que no recibían otros contendientes, lo cual socavaba la equidad a la que se supone debemos estar supeditados, pero pues la situación debe mirarse más ampliamente, ¿no? O sea, Televisa sí tiene un gran margen de maniobra, porque tiene un poder simbólico enorme, que es la capacidad de llegarle a través de la televisión a una cantidad enorme de mexicanos. Entonces, yo no diría que Peña Nieto es producto de las televisoras, hay otros elementos en juego. Él pertenece a un grupo que tiene mucho poder en el Estado de México, que es el grupo Atlacomulco, cuyo poder es anterior al de las televisoras, bueno, al acrecentado poder de las televisoras. Él pertenece a un partido que nunca dejó de ser una estructura muy poderosa, como es el PRI. Y entonces yo creo que achacarle a los medios, a la exposición mediática, su triunfo es un poco exagerado. No estoy diciendo que no haya existido esa intención, por supuesto que lo hubo y fue una intención absolutamente ilegítima, absolutamente condenable, pero no es lo único. Desafortunadamente la cultura política mexicana antes de Peña Nieto, antes de las televisoras, ya era muy precaria, al grado tal de que mucha gente vende su voto por 500 pesos, vende su voto por una tarjeta de Monex, vende su voto por una tarjeta de Soriano. Eso no es responsabilidad solo de Televisa o solo de Peña Nieto. O sea, son cuestiones anteriores, de muchos años, de la pobreza extrema en que viven muchos de nuestros connacionales. Es decir, hay que mirar con una lupa y una óptica más amplia y sí decir que hay una gran responsabilidad de los medios
porque el gran meollo del asunto es que ellos tienen una responsabilidad social que no cumplieron y que no piensan cumplir y que no se ve para cuándo la vayan a cumplir, pero no son omnipotentes. Eso sí hay que dejarlo muy en claro, porque si no sería perder toda esperanza y entonces esperar a que a Televisa le dé la gana democratizarnos para que ahora sí seamos un país mejor, ¿no? ¿Qué le ha dejado a México este duopolio, en este caso, no sé, Televisa, TV Azteca, y esta, lo voy a plantear así, dictadura priista de 70 años, que actualmente, bueno, vuelve a estar en el poder? ¿Qué le ha dejado a México Pues definitivamente esta nos han etapa? dejado más problemas que beneficios. Televisa se ha hecho de un poder económico tremendo, exagerado, brutal, y de un poder político brutal también, sin que eso haya generado un bien a la sociedad mexicana. Los medios, y este es el gran asunto, tienen una responsabilidad social. Televisa está concesionada, está operando un espacio radioeléctrico que pertenece a la nación. Entonces, ellos deberían hacer aportes a la sociedad. Y si nos damos cuenta, pues muchos de los canales y espacios que ellos tenían reservados para hacer ejercicio de esta función social era, por ejemplo, el espacio destinado a los partidos políticos, que durante el tiempo del Estado, el tiempo para la televisión educativa, que durante mucho tiempo fue del 12.5%, y con este señor Fox en marzo de 2002 lo redujo a la 10ª parte. O sea, para Televisa han sido todas las ganancias, ha sido un usufructo brutal del espacio radioeléctrico sin darle nada al mexicano. No le da una televisión de calidad, no le da un noticiario plural, no le da otras alternativas de entretenimiento. Ellos se defienden diciendo que eso es lo que quiere el televidente, pero pues nunca se han hecho ofertas diferentes. Entonces, ¿cómo saben que eso es lo que queremos? En la cuestión política la situación es similar. Televisa, insisto, durante mucho tiempo fue el portavoz del régimen. Vuelvo al caso de Zabludovsky en el 68 con el día soleado. Vuelvo a, no sé, en el 94 cuando las campañas de terror sobre el zapatismo, sobre que si perdía el PRI en el 94 iba a ser el acabose, y ganó el PRI, de todos modos fue el acabose. Entonces, ¿dónde está esa responsabilidad social de Televisa y de los medios electrónicos en general? Pues yo no la veo, pero pues insisto, no hay que asumir eso como que Televisa es la responsable única de nuestra debacle y nuestra decadencia. ¿Considera que hacen falta más personajes como Carmen Aristegui con ese tal vez compromiso, conciencia social? Definitivamente periodistas como Carmen Aristegui, aunque podamos tener algunas críticas Sí. a su programa, a su estilo, me parece que son voces necesarias. Carmen Aristegui hace el trabajo que nadie hace, que es el de poner en la plataforma de discusión algunos elementos que parecen ahí ocultos, ahí perdidos, y ella los retoma, y ella le da voz a muchos que no la tienen. Entonces, actores como ellos son imprescindibles para la consolidación democrática en el ámbito mediático. Así que se me ocurre, no sé, pues la revista Proceso, que desde su fundación proviene de un acoso presidencial a un medio que fue el periódico Excelsior de Julio Scherer. Es decir, por supuesto que son voces muy, muy necesarias, aunque a veces no estemos de acuerdo con ellas. Si hubiera, por ejemplo, un noticiario que llegara al 70% de los mexicanos a través de la televisión, conducido por alguien como Carmen Aristegui, pues otro sería el gallo que nos canta, ¿no? O sea, ya habría al menos elementos para la discusión, para la polémica. No habría nada más la única versión, que es la que tienen las televisoras de ahora. Así que yo creo que sí abona mucho en el contexto democrático una periodista como Carmen Aristegui, porque además ella es alguien
con una historia personal muy limpia, intachable, aguerrida. No por nada salió de estas aulas, entonces, Sí. entonces creo que aunque lleguemos a estar en desacuerdo con ella en algún punto, desde luego su presencia es fundamental. No diría que es como un oasis en el desierto mediático que vivimos, pero sí es uno de los oasis, uno de los pocos oasis que tenemos. Muy bien, profesor. Ya para finalizar, no sé si quisiera mandar un mensaje a los futuros comunicadores, a lo que nos podemos enfrentar, lo que tenemos que hacer, porque pareciera que pues muchos todavía no estamos, o bueno, no están conscientes de a lo que nos vamos a enfrentar ya fuera de las aulas. A no sé si llamarlo mercado tan reducido, tan peleado. ¿Qué mensaje nos podría dar? Pues yo creo que un buen mensaje es el que nos dio ya Lipovetsky cuando nos habla del individualismo responsable. Tenemos que aprender como seres humanos, como hijos de familia, como animales políticos, como científicos sociales, como profesionistas, en cualquiera que sea el papel que juguemos, debemos entender que somos individualistas, sí, pero debemos ser responsables. Y eso implica que sea muy legítima nuestra persecución de nuestros valores, de nuestros intereses, siempre y cuando tengamos en cuenta inmediatamente después los intereses de los demás. El ser humano a fuerza es colectivo, el ser humano no es tal sino en relación con otros seres humanos, como decía Sergio Bagú. Entonces, el mal que le ocurre a mi semejante tarde o temprano me va a afectar a mí. O sea, eso ya lo dijo el poeta Sadi hace más de 1000 años, diciendo que la humanidad era una osamenta. Todos los seres humanos somos un hueso unido a otro. Y si no te duele el dolor ajeno, no tienes derecho a ser llamado ser humano. Yo creo que si empezamos por ahí, si adquirimos una ética pública basada en este postulado donde sepamos que es muy legítimo buscar nuestros intereses siempre y cuando no sea a expensas de los demás, siempre y cuando no sea a costillas de los demás y siempre y cuando haya unas condiciones de equidad y de igualdad donde todos tengamos un punto de partida similar. Mientras no exista eso, pues hay mucho por hacer y hay mucho que condenar y hay mucho de qué quejarnos. Y entonces hay que trabajar porque existan estas condiciones de equidad, de igualdad y esa es la labor del científico social. Un científico social al que no le importan los seres humanos no tiene nada que hacer aquí. Bueno, pues le agradezco mucho las palabras, el tiempo y pues gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, por mi parte es todo. Estamos transmitiendo aquí desde la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi nombre es Enrique Martínez y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.